Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de continuar creciendo en el conocimiento de su santa palabra. Y en esta ocasión, el tema que hemos de analizar lleva como título La redención en tan solamente 10 pasos. Así que con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver en qué momento en particular es que los que han sido santificados iniciarán con la etapa de la redención. Y la base bíblica está en Lucas 21, versículos 27 al 28, que dicen así: Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Luego el texto 28 agrega: Cuando estas cosas comiencen, vuestra redención está cerca. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que el momento en particular cuando los que han sido santificados iniciarán con la etapa de la redención es cuando Cristo venga en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es la razón por la que la mayoría de las personas no estarán listas para la redención del Hijo del Hombre. Y la base bíblica está en Salmos 49, versículos 6 al 8, que dicen así: Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás. En el versículo 6 encontramos lo siguiente: los que confían en sus bienes y los que confían en la muchedumbre de sus riquezas. Luego el versículo 7 agrega: ninguno de ellos, es decir, ninguno de los que confían en sus bienes y los que confían en sus riquezas, podrá en manera alguna redimir al hermano. En otras palabras, ninguna persona podrá redimir el alma de su hermano utilizando sus bienes, ni tampoco utilizando sus riquezas. De hecho, el versículo 8 agrega: porque la redención de su vida es de gran precio. Obviamente, nadie podrá redimir su propia vida, ni redimir la vida de su hermano, ni redimir la vida de su padre o su madre, ni mucho menos redimir la vida de su hijo, porque la redención de nuestras almas fue pagada con gran precio, fue pagada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que la mayoría de las personas
no estarán listas para la redención del Hijo del Hombre, porque ellos confían en sus bienes y confían en su dinero. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver cuándo es que las cosas materiales y aún las personas pueden convertirse en serios obstáculos para alcanzar la redención. Y la base bíblica está en Mateo 19, versículos 28 al 29, que dicen así: Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Quiero que miremos lo que dice el versículo 28. Jesús les dijo: Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Luego el texto 29 agrega: Y cualquiera que haya dejado casas, y cualquiera que haya dejado hermanos, y cualquiera que haya dejado hermanas, y cualquiera que haya dejado padre, y cualquiera que haya dejado madre, y cualquiera que haya dejado hijos, y cualquiera que haya dejado tierras por mi nombre, heredará la vida eterna. Es decir, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que las cosas materiales y aún las personas pueden convertirse en serios obstáculos para alcanzar la redención, para alcanzar la vida eterna, cuando no estamos dispuestos a dejar estos bienes o a dejar a estas personas por seguir a Cristo Jesús. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver por qué debemos de hacer todo lo posible para recibir el derramamiento del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía. Y la base bíblica está en Efesios 4, versículo 30, que dice así: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice lo siguiente: Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso significa que nosotros debemos de hacer todo lo posible para recibir el derramamiento del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, porque con el Espíritu Santo Dios nos va a sellar hasta el día de la redención. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver qué utiliza el Espíritu Santo para prepararnos y sellarnos hasta el día de la redención. Y la base bíblica está en Efesios 1,
versículos 13 al 14, que dicen así: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En el versículo 13 encontramos lo siguiente: habiendo oído la palabra de verdad, que es una referencia a la palabra verdadera del mensaje para este tiempo, la palabra verdadera del mensaje de los tres ángeles. Luego el texto dice: y habiendo creído en él, es decir, que no solamente oímos la verdad presente en su totalidad, sino que también lo creímos, y por haberlo creído, lo pusimos en práctica en nuestra vida. Y al hacer eso, el texto dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Luego el texto 14 agrega: ¿hasta cuándo es que fuimos sellados con el Espíritu Santo? Porque dice allí: hasta la redención. Por lo tanto, lo que utiliza el Espíritu Santo para prepararnos y sellarnos hasta el día de la redención es la verdad presente del mensaje de los tres ángeles y la verdad presente de la Reforma Pro Salud en su totalidad. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo único que Cristo podrá redimir en ocasión de su segunda venida en gloria y majestad. Y la base bíblica está en Romanos 8, versículo 23, que dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. Eso significa que lo único que Cristo podrá redimir en ocasión de su segunda venida en gloria y majestad es la redención de nuestro cuerpo, porque hoy tenemos que ser redimidos en nuestro espíritu y permitirle al Espíritu Santo transformarnos, santificarnos y darnos la victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones, de manera que reflejemos perfectamente el carácter de Cristo. Porque cuando Cristo venga en gloria y majestad, lo único que podrá redimir es nuestro cuerpo, si nuestro espíritu previamente fue redimido. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cómo describe la Biblia a los que serán dignos de ser llamados al reino de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículos 10 y 12, que dicen así: Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 10. Vosotros sois testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. Luego el versículo 12 agrega: como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la Biblia describe claramente a los que serán dignos de ser llamados al reino de gloria de nuestro Señor Jesucristo como personas dirigidas por el Espíritu Santo, y que los frutos del Espíritu Santo en su vida los lleva a comportarse de manera santa, justa e irreprensible. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver cuál es uno de los privilegios que obtendrán los que sean firmes en su vocación y en su elección de Cristo y la verdad presente. Y la base bíblica está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 11, que dicen así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 10 encontramos lo siguiente: procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, que si nosotros somos firmes en nuestra vocación y somos firmes en nuestra elección de Cristo y su verdad presente, poniendo en práctica a través de nuestra vida cotidiana nuestras convicciones en el mensaje de los tres ángeles y en la reforma pro salud, el texto dice que haciendo estas cosas no caeremos jamás, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Luego el texto 11 agrega: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, uno de los privilegios que obtendrán los que sean firmes en su vocación y sean firmes en su elección de Cristo y la verdad presente, es que se les dará una amplia y generosa entrada, abriendo las puertas del reino de Dios, abriendo las puertas de la ciudad santa de par en par, para que podamos entrar, porque la promesa de Cristo Jesús es para todos los vencedores. Teniendo eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver cuál es una de las lecciones que deben de aprender todos los que pretenden completar
todo el proceso de la salvación? Y la base bíblica está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18, que dicen así: En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 16 encontramos lo siguiente: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Luego el texto 17 agrega: Pero el Señor estuvo a mi lado y el Señor me dio fuerzas. De hecho, el texto culmina diciendo que así fui librado de la boca del león. Y por último, el versículo 18 menciona: Y el Señor me librará, y el Señor me preservará para su reino celestial. Es por eso que al Señor sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al conectar estos versículos, nosotros podemos entender que una de las lecciones que debemos de aprender todos los que pretendemos completar todo el proceso de la salvación es que nosotros debemos de mantenernos firmes, debemos de mantenernos en victoria, aunque quedemos completamente solos. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Aunque tus amigos y tus vecinos te traicionaren, con todo Jehová te recogerá. Así que cuando crezcan los ríos, cuando caiga la lluvia, cuando seas abandonado y traicionado, debes de recordar que el Señor está a tu lado, el Señor te librará, el Señor te preservará, porque el Señor es fiel a sus promesas. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es que muchos cristianos serán dejados fuera del reino de gloria por nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Mateo 6, versículo 13, que dice así: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Miremos la parte del texto que nos dice lo siguiente: Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder. Eso significa que Cristo Jesús no solamente es el dueño del reino de los cielos, sino que también es el dueño del poder. Cristo es un Dios todopoderoso. Y esta es la razón por la cual muchos cristianos serán dejados fuera del reino de gloria por nuestro Señor Jesucristo, porque estamos dando
falso testimonio contra nuestro Señor al seguir cayendo en las tentaciones del diablo y al seguir cayendo en las maldades del diablo. Porque el texto dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y muchos cristianos seguimos cayendo en todas las tentaciones habidas y por haber. Seguimos practicando el mal en todas sus formas y presentaciones, argumentando que es imposible vencer el pecado, que es imposible dejar el mal. Y obviamente esa es una falsa acusación contra nuestro Señor Jesucristo, que nos ofrece su poder omnipotente para vencer las tentaciones y para librarnos de todos los males. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que nuestra redención iniciará hasta cuando venga el Hijo del Hombre, hasta cuando venga Cristo Jesús en toda su gloria y en toda su majestad. Vimos también que muchas personas no estarán listas para la redención del Hijo del Hombre porque ellos confían en sus bienes y confían en su dinero. Por otro lado, nosotros vimos que los bienes y aún las personas pueden convertirse en obstáculos en nuestra vida para ser redimidos por Cristo Jesús cuando no estemos dispuestos a dejar estos bienes y a dejar a estas personas por amor a Cristo y la verdad presente. Inclusive nosotros vimos que es muy importante recibir el derramamiento del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, porque de esa manera quedaremos sellados para el día de la redención. También nosotros estudiamos que el Espíritu Santo utiliza la verdad presente en su totalidad para prepararnos y para sellarnos para el día de la redención. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que cuando Cristo venga en gloria y majestad, solamente podrá redimir nuestro cuerpo si previo a eso nosotros fuimos redimidos en espíritu y transformados en nuestro carácter para reflejar el carácter perfecto de Cristo Jesús. Además de eso, nosotros vimos que los que son dignos de ser llamados al reino de gloria de nuestro Señor Jesucristo tendrán un comportamiento aquí en la tierra en santidad, en justicia y completamente irreprensible. Vimos también que todas aquellas personas que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios y que llevan una vida firme y en victoria, tendrán el privilegio de una amplia y generosa entrada por las puertas del reino eterno. De hecho, nosotros vimos que una de las lecciones que debemos de aprender si queremos estar en el reino de gloria de nuestro Señor Jesucristo es la lección de mantenernos firmes, de mantenernos en obediencia, de mantenernos en victoria, aunque quedemos completamente solos.
Y lo último que estudiamos fue que muchos cristianos no lograrán experimentar la redención cuando Cristo venga en gloria y majestad, porque ellos dan falso testimonio en contra de Dios, argumentando que hoy es imposible vencer la tentación y es imposible ser librado del mal. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero animarle a continuar creciendo en el proceso de la salvación, a continuar creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad, de manera que podamos ser redimidos cuando venga en gloria y majestad. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.